Bueno, muy buenas tardes, Argentina, buenas noches, Europa. Hoy tenemos como prometido digamos, una persona muy especial, muy interesante, que nos va a hablar sobre el COVID. Se trata del doctor Cristian Duré, argentino, radicado hace más de 10 años, creo, en Estocolmo, epidemiólogo, y que nos va a hablar un poco sobre su experiencia en el tema de la pandemia, el COVID, cómo se vive en Suecia y qué consejos tiene también, doctor, un poco para los hispanoparlantes que estamos tanto acá en Europa como los compatriotas argentinos también acá y en Argentina que nos están escuchando. Bienvenido, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, ¿qué nos puede contar sobre el tema de la pandemia? No, yo siempre, y lo que estoy tratando de decir en la mayoría de las entrevistas, principalmente cuando uno toma una decisión o decide por estrategias para hacer frente a este tipo de pandemias, uno no puede solamente mirar la ausencia de una enfermedad o no puede mirar solamente una variable, sino que lo importante es tener en cuenta lo que es la definición de salud, ¿no? Esa organización mundial que se encarga de llevar adelante o que se expresa en cuanto a la salud mundialmente, esa organización mundial define la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social de un individuo y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, partiendo de ese punto de vista, al tomar o partiendo desde la definición de salud, las estrategias deben estar basadas, pensadas en la definición de salud y no solamente en la ausencia de enfermedad de las personas. Y yo creo que lamentablemente muchos países, si no la inmensa mayoría, están tomando estrategias sin pensar en el concepto de salud de las personas. Porque de nada te sirve, porque no sirve tener personas deprimidas en las casas, personas pobres, y no pensar en la variable que es la mortalidad a largo plazo, ¿no? Hoy en día las noticias son negativas en todo el mundo, una negatividad terrible, que una cosa es ser negativo y otra cosa es ser objetivo en la forma de transmitir una información. Y son dos cosas diferentes. Entonces yo creo que la desinformación o el temor va a causar un daño terrible en la población también, ¿no? Lamentablemente. Allá en Suecia, por los que se escucha de los medios, lo que escuchaba también de las notas que he visto que le han hecho en Argentina, en Suecia no se vive el confinamiento, ¿no? Como tal. Acá en Austria, por ejemplo, tenemos ya la segunda recaída, lockdown, y nos están encerrando 3 semanas. Cerraron las escuelas, los chicos tienen clases solo por online, la gente no puede tener trato social, cerraron las cafeterías, la gastronomía y también como profesional de la salud mental, en mi caso, me preocupa mucho y no sé cómo lo ve usted desde el área de la medicina, lo que estamos hablando de una futura pandemia emocional, ¿lo ve así? Yo creo que, bueno, Suecia nunca tuvo un lockdown extremo como en este caso Austria, o como lo tuvo Argentina, ¿no? Bueno, Bueno, Argentina fue extremo, ¿no? O sea, el caso de Argentina también es algo para mí que no se entiende desde el punto de vista profesional, porque eh, las personas no están encerradas en las casas, pero la libre circulación no está permitida entre provincias. Las personas no están encerradas en las casas, pero los niños no van a las escuelas. Y entonces no entiendo exactamente el objetivo de lo que Argentina está haciendo, teniendo en cuenta que tampoco está dando un efecto positivo ni siquiera en el control de la mortalidad por este virus, ¿no?
Entonces, la verdad que es inentendible desde el punto de vista profesional la estrategia que Argentina lleva adelante. Ahora sí, respondiendo a su pregunta, Karin, acerca de una pandemia psicológica, era así como usted la nombró. Sí, psicológica, depresión, ¿no? Porque ese shock Exactamente. cultural que estábamos hablando antes de complementar con la nota, ¿no? Que nosotros los profesionales de la salud mental estamos debatiendo mucho los temas si no hay algo detrás, una manipulación A ver, también pero de shock pensémoslo desde el cultural. punto de, claro, pensémoslo desde el punto Pero de vista desde el del punto de encierro. vista de lo que está pasando, ¿no? Que dentro Exactamente. de todo, una manipulación querida o no querida, involuntaria, puede ser, vamos a llamarlo manipulación involuntaria por las medidas estrictas que se están tomando. ¿Qué, qué vuelco tiene esto como resultado después en la salud emocional y a su vez fisiológica también de la persona? Es que pensémoslo de esta forma. La misma Organización Mundial, otra vez de la supuesta, entre comillas, salud, ¿no? Sí, Recomienda en su página web que un encierro no es la mejor estrategia para hacer frente a este tipo de pandemia. Y entonces, la primera pregunta sería por qué uno lleva adelante un encierro, un total lockdown, cuando la misma Organización Mundial entre comillas, salud, eh, desaconseja eso. Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo del encierro? Si es una práctica que está desaconsejada, ¿no? Y lo segundo es, el encierro trae siempre efectos negativos en las personas. Eso es inevitable. sí, O si no, fijémonos solamente las personas que están presas, el efecto psicológico que las personas que están presas tienen, ¿no? Por lo menos en Argentina, las personas presas en muy baja cantidad son rehabilitadas psicológicamente, lamentablemente. El encierro, yo no digo que no debería haber presos, pero debería haber sistemas para ayudar a los presos, que es diferente. Ahora, encerrar personas sanas trae consecuencias negativas que son propias de incluso, no llevémoslo desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Una persona que estudia lo que es la biología básica, el funcionamiento básico del ser humano, sabe que hay hormonas que son responsables del bienestar psíquico, como por ejemplo la serotonina, la noradrenalina, las endorfinas. Hay toda una cascada de hormonas que derivan en lo que es el funcionamiento fisiológico y psicológico. Ahora, Europa, en este caso Austria, Suecia, está entrando en un tiempo de oscuridad y de invierno, que es bastante común. Suecia tiene pocas horas de sol, y me imagino que es lo mismo en Austria. sí, sí, sí. Eh, De 8 de la mañana a 4 de la tarde ahora. Perfecto, sí, es lo mismo. Incluso más temprano uno puede quedarse sin sol en algunas partes de Suecia, ¿no? Y eso hace que la misma producción de vitamina D descienda. Eso hace que las personas se vean menos capacitadas o por lo menos tengan menos oportunidades de estar afuera realizando el ejercicio físico. Eso hace que nuestro cuerpo obviamente sienta esos cambios drásticos no solamente de temperatura, sino de lo que es la noche, ¿no? De por sí, el invierno, no solamente en Suecia, sino bueno, en cualquier tipo de país oscuro, como Austria también, el invierno es el responsable de malestar psíquico y una carga psíquica bastante importante para el cuerpo. Incluso hablando de personas sanas psíquicamente, ¿no? Y tal vez, Karina, decírselo a vos, que sos experta en el tema, pero nosotros lo vemos mucho. La falta de vitamina D, ¿no?
también. Sí, pero no, sí, la falta de vitamina B vemos en D emergencia, también, por la falta de el sol, B, claro, y que vemos, también tiene mucho que ver con el sistema nervioso central, ¿no? exactamente, y lo que vemos en estos tiempos, no entrando mucho en detalle fisiológico, son los aumentos de personas que cometen suicidios. Sí, Se ven los aumentos de sobredosis de drogas, de sobredosis de alcohol. Eso es algo que lo vemos bastante común y corriente en estas épocas de oscuridad y de invierno en Suecia, ¿no? En todos los años. En el verano las tasas de sobredosis, por ejemplo, disminuyen. eh, eh, y los problemas con alcohol también disminuyen. Eh, aunque remarquemos que en estos países escandinavos, ya de por sí la persona es más propensa a tener problemas de alcohol, ¿no? sí, 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 acá Eh, también. y de drogadicción. Ahora, si vos encerrás ese tipo de personas y les quitas las pocas oportunidades que esas personas tienen para poder hacer frente al malestar psíquico, está generando un daño importante en esas personas. Y en medicina siempre se habla de algo que se llama costo-beneficio. Em, el costo de un encierro total, de un lockdown total, es un costo elevadísimo. Y, Sí. y lo que se debe hacer es evaluar el beneficio que eso puede llegar a dar, ¿no? Suecia, por ejemplo, en ningún momento encierra a las personas, sino que permite que las personas estén afuera. Lo que sí hace es llevar adelante medidas para poder disminuir el contacto entre personas, lo más que se pueda. Ujú. Eh, y siempre apelando a la responsabilidad individual de las personas, pero nunca priva a la persona de la libertad. Primero porque es ilegal hacerlo y segundo porque quiero creer que todavía se trata de mantener el respeto a lo que sería la salud de las personas, ¿no? Entonces, pensar en un lockdown extremo en Suecia sería realmente potenciar más que nada el malestar psíquico de las personas. Y ni hablar de los niños, ni hablar de los niños que hoy en día existe suficiente evidencia para creer que los niños no deberían estar encerrados y deberían estar en las escuelas. El problema pasa por los adultos que tienen que cuidar a los niños en las escuelas y no por los propios niños que van a las escuelas, que es Pero es a los niños ahora les obligan acá, por ejemplo, yo estoy hablando de Austria, que tuvimos 3 semanas, creo que, bueno, 2 meses al comienzo, en el primer lockdown, confinamiento, pero no era tan extremo, y 3 semanas que duró. Y ahora nos tocó 3 semanas y les agarra a los austríacos una desesperación total, porque cerraron la gastronomía, solamente podés para take away, ¿no? Para llevar. La, pero los chicos no pueden ir a las actividades, no pueden jugar, no pueden ir al colegio. Y como sabes también que en los países como los nuestros hace mucho frío, no hay mucho sol, y la única esperanza que tienen los chicos cuando pueden ir a alguna actividad deportiva o alguna actividad social que se puedan encontrar con sus amigos. Y el contagio entre chicos no es tan elevado, o los riesgos para cuando se contagian los chicos no son tan mayores como en el caso de los adultos. Y mi pregunta hacia vos es lo siguiente, porque nosotros estamos en países que dentro de todo podemos hablar, la información se les da a los profesionales de la gente hasta cierta forma. El, el virus en sí, como ya sabemos el corona, la persona que corre riesgo realmente de muerte, ¿pensás desde tu experiencia medicinal, estoy hablando desde tu experiencia, pensás que es la causa, el virus por la que muere, fallece la persona, o es por esas enfermedades de riesgo que llevan con sí mismas? Yo te hablo desde mi experiencia en el hospital acá en Austria, que generalmente nosotros los que tenemos contacto con pacientes, las personas que han fallecido realmente, que se han dado a conocer, han sido pacientes que han padecido um, enfermedades coronarias, de hipertonía, diabetes 2, entonces, o enfermedades renales, pacientes que han sido también con diálisis, etcétera.
Y las personas realmente que no tenían esas enfermedades, digamos, de alto riesgo, vamos a llamar, realmente han padecido el virus, ha sido muy incómodo, vamos a decir, la etapa que han tenido que padecer por tos, por ahogo, etcétera, pero la han padecido dos semanas, 10 días, como dure, y después han salido adelante y no han tenido ciertas consecuencias como la que nos venden los medios, porque yo estoy viendo que los miedos que se están perjudicando que se le están transmitiendo a la gente son mayores. Y desde mi punto de vista profesional puedo decir que los miedos, los ataques de pánico, como está teniendo la gente, esa fobia, disminuyen también las defensas físicas, ¿no? Y ahí es la persona más propensa a enfermarse. ¿Por qué? Porque no tiene defensas, no puede dormir bien, las células no se pueden regenerar. Yo puedo hablar desde mi punto de vista, no soy médica, por eso no puedo, pero como profesional de la salud creo que me podés dar una afirmación o complementar la información sobre esa información que es importante que la audiencia lo sepa, que estén informados, porque no se les da estas informaciones en Argentina. Sí, no, lo primero es pensar que la mayoría, no me animo a decir que son todos, porque nunca en medicina o en investigación científica nunca hay todos, nunca hay un No, no, son 100% de... diferentes las, sí. Pero la mayoría de las personas sí, sí o sí tienen una enfermedad de base también, ¿no? Por lo menos hipertensión, como la que vos nombraste. Y la mayoría son personas de una edad un poco más avanzada de los 50, 60 años. Y estamos hablando de las personas que necesitan hospitalización y que en el peor de los casos terminan en terapia intensiva o fallecen, ¿no? No estamos, acá yo no estoy incluyendo a las personas jóvenes que se pueden quedar en la casa y a lo sumo el síntoma más molesto sería perder el gusto y que ese gusto se le pierda en 2 o 3 semanas. O sea, son síntomas molestos, es molesto estar en la casa y tal vez no tener la fuerza para ir al gimnasio o salir afuera a correr, es molesto y yo entiendo eso, pero la inmensa mayoría no muere por esta patología. O sea, no mueren por la patología, es imposible, la inmensa mayoría no muere. Ahora, de las personas que sí necesitan un tratamiento un poco más elevado, ya sea hospitalización o hospitalización en terapia intensiva, la mayoría son personas arriba de los 60 años con enfermedades Con de enfermedades base. de riesgo, sí. Sí, sí. Eh, Y la mayoría igual se salvan, la mayoría no muere tampoco. Ahora, muchas de las personas que sí mueren son personas que podrían morir por cualquier otro tipo de virus o por cualquier otro tipo de neumonía. A ver, en Suecia hubo un marcado aumento en este tiempo, hubo un marcado aumento de lo que es la mortalidad con testeos positivos por lo que es este virus, ¿no? Eh, el viernes se había reportado 61 muertos y hoy se reportaron 96 muertos. Desde el viernes hasta hoy fueron 96 muertos en todo el país, ¿no? Que es un número significante teniendo en cuenta que hace 1 o 2 meses se reportaba 1, 0, 4 por día. O sea, el aumento es bastante significante, obviamente. O sea que no se puede negar que hay una segunda ola. Van a haber tres, ¿no? Según las pandemias, según lo que sabemos en la historia, ¿verdad? Lo que yo vi de los artículos que leí, de los modelos que leí, dependiendo de los países y las estrategias que los países llevaron adelante, algunos van a tener dos y otros van a tener tres. En este caso, los países más golpeados tendrían solamente dos. Eh, y Suecia, al no haber realizado, mejor dicho, Estocolmo, al no haber realizado una cuarentena estricta, tendría la segunda ola más baja
lo que podrían tener los países que sí realizaron cuarentenas estrictas, Pero de acuerdo a los modelos que leí. sí, te puedo hacer una pregunta de acuerdo a los modelos y que hablamos. Suecia, como sabemos, Suecia, Dinamarca, Holanda, Mm, Suiza, Alemania, Austria. Son países que invierten muchísimo en la farmacología para mantener a la gente de tercera edad, geriátrica, pero ya de edad muy avanzada, con vida, así estén postrados en un geriátrico o no. Y sabemos también por las estadísticas que la gente que está perdiendo la vida son personas que generalmente están también ya en un estado que puede ser semipaliativo o, digamos, en mantención medicinal. ¿No será sí, también que esa tasa de información que se da de muertes, de enfermedades, que son porque tenemos tanta gente de tercera edad enferma y es lo que sí, tiene en mayor población en estos países europeos? sí, eso era Y justamente lo que iba a explicar, porque sí, eh, cuando uno decide, por ejemplo, poner en el respirador en la terapia intensiva a una persona, lo hace de acuerdo a evaluando otra vez el costo-beneficio. El respirador es un instrumento que genera un tipo de daño en los pulmones. Eso es inevitable. El respirador no es un instrumento que no tiene efectos adversos. Todas las personas puestas en el respirador tienen efectos adversos negativos en sus pulmones, por ejemplo, que por eso se los hay que, mm, que por eso a esas personas hay que rehabilitarlas después de un tiempo en la terapia intensiva, por más, sea de la edad que sea, ¿no? Y entonces se evalúa muchas veces si es factible poner a las personas adultas o ancianos en los respiradores, y la mayoría de las veces no lo hacemos en Suecia. Entonces, no por la falta de, en realidad el fundamento no es la falta de respiradores, sino el fundamento es que el costo es demasiado alto para el beneficio que se puede tener. Es así. Y esto es el diario vivir, y esto fue a lo largo de los años, es lo mismo. O sea, nosotros si vemos que una persona no va a tener un beneficio en el respirador, no se lo pone en el respirador. Es así de fácil. Y en este tiempo es lo mismo. Eh, entonces la mortalidad puede llegar a aumentar porque justamente esas personas ancianas no se los lleva a tal punto de tratarlos, por ejemplo, en terapia intensiva. se habla también de un tema que por esas decisiones que se toman, ¿no? Que se dicen se está manipulando en las decisiones medicinales sobre la vida de las personas. Pero Pero yo eso creo es que algo que lo también, hacemos siempre. sí, pero yo creo que eso es algo también por falta de información, porque antes la gente pensaba, ah, alguien va en el hospital, se opera, bueno, o tiene suerte o no, y hoy se están blanqueando las situaciones y la toma de decisiones, porque Pero es verdad nosotros, que si tenemos una criatura, un adolescente, una persona ya de edad avanzada que ya vivió su vida, obvio que le vamos a salvar la vida al adolescente y a la criatura. sí, bueno, por eso digo, es la práctica médica diaria. Sí. A ver, yo soy emergentólogo, Ujú. hice anestesia y terapia intensiva antes, pero ¿Estudiaste allá o estudiaste en Argentina? yo me ¿O recibí en el 2011 en Argentina, en Buenos el Aires? estudio básico, no, en Corrientes, En Corrientes. sí, el estudio básico, y después vine y Sí. hice todo lo otro en Suecia. O sea que ya no me acuerdo mucho ni siquiera de cómo practicar en español. Pero lo que te iba a decir es que mi decisión diaria es, eh, ¿este paciente lo puedo internar en terapia intensiva o no? Eso es una decisión diaria que yo tomo basado en los parámetros de los pacientes. Uno nunca la toma solo siquiera. Pero esto de, entre comillas, decidir quién muere y quién no, o quién vive y quién no, no es que nosotros decidimos. O sea, eso hay alguien divino, hay una fuerza superior que decide quién vive y quién no. Pero nosotros sí decidimos cuáles son las personas que podrían necesitar o que podrían, recibiendo este tipo de ayuda, tener un mejor, eh,
¿cómo se dice en español? Outcome, mejor resultado. Sí, no. Entonces, si vos tenés una persona de 95 años con muchas enfermedades, tal vez la podemos mantener con vida con un respirador, pero el resultado no va a ser mucho más favorable para esa persona. Y Ese si tema, tenés un joven de 20 años sano, obviamente que el resultado va a ser mucho más favorable. Entonces, es obvio que en ese caso, entre comillas, decidimos a quién le damos ese tipo de tratamiento. ¿cómo es en Suecia el tema de la ley de vida? Una persona, suponete, tuvo un accidente, queda totalmente hemipléjico. ¿Es como en Suiza que puede tomar la decisión si quiere seguir viviendo o no? No, No. no, somos nosotros, eh, el equipo multidisciplinario el que la toma. Y se toma en cuenta la decisión del paciente. Se le pregunta. Se toma en cuenta en el caso de que eh, el paciente puede dar su opinión en el caso de que tenga una complicación y si le realizamos el RCP o no. El paciente puede venir con su, eh, con su decisión, teniendo en cuenta siempre la estabilidad psicológica o psiquiátrica del paciente. Porque yo veo, por ejemplo, también acá en Austria, no sé cómo es allá, desconozco en Argentina, que tenemos en casos pacientes que están en geriátricos con lo que se llama acá Pflegestufe, no sé si entendés alemán, que es el número 8 que ya están totalmente cuando se les da de 1 al 8, o sea, cuando se le dan las etapas de medición hasta dónde está la discapacidad, ¿no? Que necesitan ayuda y que son totalmente postrados con sonda, ya están fuera, digamos, totalmente dementes con Alzheimer y los siguen alimentando con la sonda. Yo no sé cómo es el tema ya de ley y muchas veces llega un momento de que no dan abasto con los gastos ni las obras sociales ni las propias familias y ya es como que están ocupando un lugar en un lugar geriátrico por otra persona que realmente tendría esa necesidad, porque es la pregunta ética, ¿no? Acá estamos en un tema ético. ¿Tiene, recibe algo de la vida esa persona o está en un estado totalmente vegetativo que solo respira y es alimentada? ¿Cómo es el tema ese allá en Suecia? Sé que suena una pregunta fría, frívola, pero no es ni fría ni frívola, sino que es el defender los derechos de la vida o no vida de una persona que realmente ya está medicinalmente, lo que se llama muerta, ¿no? Es O bastante desahuciada. parecido, es bastante parecido. Bastante parecido. Sí, sí, uno hasta que el cuerpo no toma la decisión por sí solo, no realiza ningún Y tipo. se les Obviamente que ponen sí, también la sonda a los 80 y pico de años, 90. sí, generalmente sí, pero son medidas paliativas, ¿no? Eh, ahora, la decisión de cuántos tratamientos vas a realizar es otra cosa. A ver, no, Tengo derecho. yo puedo ponerle morfina al paciente, ponerle sedativos, calmantes y nada más. Tengo derecho yo, por ejemplo, como paciente en un estado que estoy, suponete, hoy con 50 años, estoy bien, digamos, puedo tomar decisiones por mí misma, firmar un poder en el que digo, en el caso de que yo no pueda comer por mí Sí, misma, que no me pongan una sonda y que me dejen realmente vivir de acuerdo a lo que la naturaleza decide por sí, mí. sí, Sí, sí. que Eso son sí. los derechos de medicinales. Acá también se hace mucho. Sí. Y personas ya de nuestras generaciones, bueno, vos debes ser mucho más joven que yo, debes tener, no debes tener ni 40 años todavía, Mm, sí. pero pienso que entre, más o menos entre tu generación, yo ya tengo 50, ya estoy en medio siglo, Mm. entonces pienso que las personas de estas generaciones como que ya tienen otra forma de ver la vida, ¿no? Que vemos la tercera edad más en Europa, que viven en cierto estado, en cierta forma, nosotros decimos mejor, no, ¿no? Pero eso Vivo. también va a ir cambiando, eso va a ir cambiando históricamente, como muchas de las cosas. Eso va a ir cambiando en el futuro. Ahora, yo personalmente, y esta es una opinión personal,
Yo creo que si esos pacientes que tienen demencia, que ya no pueden decir por sí mismos, si ellos estuviesen en un estado de objetividad, yo creo que ellos mismos dirían, por favor, déjenme irme. O sea, es así. Y es lo mismo si volvemos a este tema de pandemia y si preguntamos, ¿quieren ver a sus nietos o no? Eh, o quieren estar encerrados todo el mes. Y si le damos a elegir a ellos, ¿viste? Yo, la verdad, tengo muy difícil de creer que un abuelo preferiría estar encerrado a ver a su nieto sano, que encima no hay evidencia de que ese nieto sea diseminador de este virus en la sociedad. Sí, es lo que no se puede todavía decir. Y con respecto al tema, sé que es un tema que todavía está muy virgen, el tema de la vacuna. Estamos en un estado de pandemia. Hay gobiernos que dicen cada ser humano se tiene que vacunar. Sabemos que si yo, por ley de derechos humanos, yo tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, si me voy a vacunar o no. Argentina es la vacunación siempre para los chicos obligatoria, pero creo que en Suecia es como en Austria por la Unidad Europea, que los padres pueden decidir si vacunan o no a los hijos. Lo que sí tenés que asumir la responsabilidad que va a ser el laboratorio, a tu hijo se le va a sacar una prueba de sangre para ver cómo es el estado de salud y en caso de ciertas enfermedades, ¿no? Si tiene que consumir un antibiótico, se lo tenés que dar, tenés que cuidarlo con ciertos riesgos o sea, un hijo no vacunado tiene que tener otros cuidados que una criatura vacunada, ¿no? O sea, el europeo en ese sentido es mucho más cauteloso. Pero vacuna sí, vacuna no, hay diferentes opiniones o hay personas que dicen, bueno, vacuno a mis hijos, pero solo las vacunas que son necesarias y no todas las que me pone el plan. Tema pandemia, ¿cómo se ve esto legalmente? ¿Puedo decir, no, yo no me vacuno porque yo todavía no sé cómo está la vacuna, no la vi cómo reacciona otra persona, estando en un estado de pandemia? Sí, ¿Cómo son cómo es mi... eso es todavía las personas deciden por sí mismos. Gracias a Dios, por lo menos en este país. A Ahora, nivel, a nivel de la Unidad Europea también es así, pensás? no sé, no No sé, sabes. pero sí sé que acá es así, por lo menos. La diferencia es que obviamente que cualquier país hoy en día está esperando y está queriendo esta vacuna, ¿no? ¿Y por Lo que qué? yo creo, que lo importante es que los procesos de estudios para garantizar no solamente la efectividad, sino que también garantizar que los efectos negativos no sean letales para las personas. Lo importante es que esos procesos no se salten de etapas y que se pueda garantizar de que dé una inmunidad y de que también no genere un efecto negativo importante en las personas. Y en ese Yo te caso yo pregunto, creo ¿y que el por qué tanto fanatismo? No sé cómo expresarme en español. Estoy igual que vos, que hay cosas que me salen, cosas que no. sí, Pero ¿por qué tanto fanatismo de los países por esa vacuna? Y ese tanto interés de la vacuna es lo que le otorga pánico y miedo a la gente. Me interesa que lo hables como profesional por el tema de también tranquilizar a la gente, ¿no? Porque están todos con mucho miedo a nivel mundial. Pues sí, se dicen muchas cosas, se difama o no se difama, yo no puedo hablar porque realmente no vengo de la especializada. lo que pasa es que históricamente y ante estos tipos de virus, el cuerpo siempre crea anticuerpos. Y de ahí basándonos entre eso, hay personas que sí pueden exponerse al virus sin ningún tipo de problema y crear los anticuerpos. Y hay personas que lamentablemente al exponerse a este virus sufren consecuencias letales. Ahí está la gran diferencia. Pero estadísticamente hablando, la inmensa mayoría, y no solamente la mayoría, sino la inmensa mayoría se puede exponer, crear sus anticuerpos y no tener consecuencias letales. Y ahí es lo importante, ¿no? Transmitir esto de manera objetiva. A ver, tomemos el caso del ejemplo de Argentina.
si más de 1 millón de personas dieron un testeo positivo, quiere decir que teóricamente estuvieron expuestos. Y solamente murieron 30.000 personas. Y digo solamente porque es obvio que todo el mundo No es lamenta alta la la muerte. tasa. Todo el Ujú. mundo lamenta la muerte de una persona. Nadie quiere que alguien se muera. Eso. Pero estadísticamente hablando, si más de 1 millón estuvieron infectados y murieron 30.000, la tasa de mortalidad o eh, el fatality rate, ¿cómo se llama? Es bajo. Sí. Eh, y el fatality rate de este virus es bajo por la cantidad de infectados que uno tiene, teóricamente. Y de los que se conocen, ¿no? Porque también hay personas que no Exactamente. han sintomatizado o personas que han dicho, yo he tenido 2, 3 días fiebre, chullos de frío y dolor de espalda, y puede ser que hayan estado afectados por el COVID. Lo que pasa es que también hablando de algo que se llama R0, se cree que por persona infectada, varía entre países, pero el R0 más o menos llega a 3. O sea, por cada persona que testeó positivo hay 3 personas que ya estuvieron contagiadas. Eh, ¿Ustedes cómo medican a las personas del COVID? ¿Cómo las tratan en el hospital y en el consultorio privado? Le damos oxígeno, eso es lo Sí, primero que se hace. En el caso que se necesita internar a la persona, ¿no? Se le da anticoagulantes de bajo peso molecular. Se le da, si la persona sigue necesitando oxígeno, se le pone algún tipo de corticoides. Y ahora se está utilizando un antiviral que se llama Remdesivir. Pero la ok. mayoría de los pacientes necesitan oxígeno y los anticoagulantes y ya con eso se ¿Qué soluciona opinión el problema. tenés sobre el cloro que se está hablando tanto No lo que usamos, no lo no lo usamos y usan? ¿Y vos como médico qué decís? el problema es que hasta ahora no hay muchos artículos publicados de eso. Está bien. Y al no haber evidencia científica publicada, es bastante difícil tener o confiar en el resultado, por más que el resultado sea prometedor. Entonces, lamentablemente, hasta que esa evidencia no esté publicada, vos no podés analizar el resultado de manera objetiva. Eh, Ahora, opinión personal, sería muy bueno ver esos resultados, Sí, como opinión personal. sí. Pero opinión profesional es hasta que no se vea el resultado no se puede dar, no se puede tomar una decisión. Es como los barbijos, o sea, hoy en día no hay Eh, evidencia que el barbijo protege y entonces vos no puedes decir que sí protege si hay evidencia que dice no se sabe si protege o no. Pregunta, ya que estamos entre argentinos y también, la yerba, ustedes allá, acá en Austria se usa como medio medicinal, si las conseguís también en las farmacias, Ajá. para, para tratar Acá la anemia, para, dicen que tiene mucho hierro, mucha vitamina C. ¿Ustedes también allá? no, ¿No? Bueno, no, me sorprende, acá en me Austria sorprende. sí, se Pero llama el mate té, mucho. mandame unos kilos que ¿No tienen te lo allá? agradezco. Sí, creo que me quedan No, pero medio sí, kilo. sí, 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 obvio, te mandamos. Eh, y el tema es, como norteño que sos, que ustedes están muy acostumbrados a vivir también de la medicina natural. ¿Cómo se Mm, vive en Suecia? Por ejemplo, Austria es un país que la homeopatía, la fitomedicina, entra dentro, reconocida por la Cámara de Médicos, ajá, y bajo la medicina complementaria. O sea, en ok, Austria, si no sos médico clínico con diplomado en homeopatía, no podés trabajar como homeópata. También como ok, fitomedicina. Tienen que ser médicos y se utilizan como tanto la acupuntura, la medicina china, que mm, dicen, bueno, es una medicina complementaria, ¿no? entiendo, Que sí, acompaña a la medicina tradicional. mm, Hay médicos que logran, no sé cómo lo hacen, pero logran únicamente homeopáticamente tratar muy bien a pacientes, que se ven que son pacientes que tienen el sistema inmunológico con muchas autodefensas y que llevan vida sana, ¿no? Porque generalmente se alimentan sanamente, meditan mucho, hacen mucho deporte y esa persona tiende a llevar una vida más sana. Entonces, claro, con la homeopatía, el control de laboratorio y todo llevan una vida bastante
positiva, que quizás toman un antibiótico una vez cada 2, 3 años si es necesario, si es pero necesario. no tienen después en edad avanzada medicina como decir el lisinopril o el Relplax, viste, todo lo que sea para, o insulina, etcétera, etcétera. Sí, No entiendo. necesitan. Mi pregunta es, ¿cómo es el tema de la medicina alternativa allá en Suecia? Y como médico argentino norteño, y que ves tantos casos, ¿cómo es tu postura con respecto a la medicina, digamos, complementaria? No te estoy hablando a lo esotérico, te estoy hablando dentro de la medicina, lo que se reconoce como medicina naturista. Sí, nosotros ¿Cómo no es lo tu postura? reconocemos. No lo No. reconocemos. Y eso quiere decir que si, por ejemplo, porque, a ver, yo personalmente estoy muy de acuerdo que eso ayudaría muchísimo. Es más, tengo testimonios hasta incluso de familiares, o sea, personales, donde recurriendo al médico naturista se le fueron las alergias a personas que yo Ujú, conozco, las afecciones del tracto digestivo, personas que tuvieron años afecciones del tracto digestivo o algún tipo de problemas de piel que consultaron un montón de médicos tradicionales. Nadie encontró la solución y consultan al médico naturista en Suecia y de repente se pierden todos los síntomas. Es increíble, ¿no? Pero no está reconocido por nosotros. Quiere decir que si yo quiero mandar un paciente a ese médico naturista, lo que sería el servicio o el sistema de salud no lo cubre. ujú, O sea, el está bien. paciente lo tiene que cubrir por sí solo, ¿no? Y eso quiere decir que yo como médico tradicional no lo puedo aconsejar porque yo no puedo hacerme cargo del costo. Eh, entonces a mis pacientes yo no le puedo decir eso. Es como los masajistas, por ejemplo. Sí. Yo tampoco puedo mandar a un paciente a decir, anda, hazte un masaje, que en realidad eso es lo que necesitas. Acá sí Pero, lo cubre la obra social, bueno, acá dentro no, de la fisioterapia. claro, acá no. Pero yo estoy totalmente de acuerdo que viviendo una vida de esa que la que vos, Karen, estabas describiendo recién, que ayudaría muchísimo, incluso ayudaría muchísimo a hacer frente a este tipo de pandemias, ¿no? ¿Quién ¿Ustedes no quiere? Sí. cómo tienen organizado el sistema? Por ejemplo, acá en Austria, no sé cómo estará en Argentina, pero algo escuché que también hay ayuda psicológica. Acá en Austria, por ejemplo, nosotros los terapeutas tenemos la obligación todos de hacer una vez por mes un turno de atender el teléfono las 24 horas Ujú, para emergencias, ¿sí? Psicológicas. Después están los psicólogos especialistas de niños también. Y la psicología la cubre la obra social, la terapia ocupacional, la logoterapia, que sería la fonoaudiología, y la fisioterapia con los masajes. Y a la gente se la manda a rehabilitar, se le hace terapias y todo eso eso es muy social acá, la obra social te lo cubre. También para las personas con pocos recursos hay instituciones como Cáritas, como otras instituciones de diaconía que también atienden a las personas en esos casos de ayuda psicológica emocional. Ahí está muy organizado. Pero el tema es que, bueno, falta, con lo que decís, que con el encierro, con todo esto que está pasando, con lo que pasa ahora con los chicos, que son 3 semanas nada más de colegio, pero acá hay muchos chicos que hoy por el tema de la tecnología tienen espectro autista, ¿no? Sabemos el Asperger y todo eso. ¿Por qué? Porque la tecnología, al aislar, hace autista a la persona. Puede haber otros orígenes que sean fisiológicamente neurológicos con el tema de autismo, pero tenemos ese autismo de adultos, ¿no? claro. Que tenemos pues fobia social, nos queremos aislar. Y una criatura que le cuesta integrarse después de 3 semanas, eso, y yo no me quiero imaginar Argentina después de un año, volver al ritmo del colegio. Aparte, esos conflictos emocionales que se están viviendo entre las familias, parejas que se están separando, parejas que después del confinamiento, lamentablemente, se van a separar porque van a encontrar otra situación en su vida. Espero que no, yo hablo nada más desde la experiencia en la terapia. Y bueno, la gente cambia.
¿Pensás que está preparada la medicina en la psiquiatría, en la neurología, en los hospitales para llevar adelante esos casos? Porque creo que también van a llevar muchos complementos también fisiológicos, ¿no? Cuando hablo de fisiológicos hablo de enfermedades, trastornos corporales de diferente índole, como puede ser también los trastornos alimenticios que van a llevar a obesidad. La obesidad puede llevar en una edad adulta a la diabetes 2, a los problemas de tiroidismo, El entre otros. sedentarismo. Sí, Claro. A ver, yo creo que nosotros tenemos un buen sistema, partiendo de que acá hay muy poco público y muchísimo, perdón, al contrario, muchísimo público y poco privado, ¿no? Obras sociales en realidad no existe, sino que lo que hay es una atención pública para todos los que pagan el IVA mensual, ¿no? Que nosotros tenemos un IVA bastante alto en el país. Em, Ahora, yo creo que está preparado, tenemos un buen apoyo de multidisciplinario, no solamente de psicólogos y psiquiatras, sino de los otros tipos, fisioterapeutas, acá hay algo que se llama terapeutas del trabajo, que sí, hacen los rehabilitación. ergoterapeutas, sí, Exactamente. Em, ocupacional. Lamentablemente masajistas no se incluyen. Pero en este caso, yo creo personalmente que serían insuficientes. Ese es el problema. O sea, vos tenés o podrías ofrecer un buen servicio, pero en este caso, al agudizarse la cantidad de pacientes que vos estás creando justamente por el miedo, esos servicios serían insuficientes, ¿no? ¿Y cómo es Eh, con la terapia psicológica? ¿La cubre la obra social en cierta sí, parte? sí. Sí. Y sobre todo cuando un médico la indica. Eh, sí. Cristian, tus proyectos personales, volver a Argentina, ¿no? Si ahora el gobierno argentina te da un flor de contrato y te dice, bueno, con tu experiencia en Europa, tu experiencia con el nuevo mundo, el primer mundo, ¿qué dirías? O sea, sería imposible decir que no a eso, ¿no? Casi muy difícil. No por el tema del dinero. El dinero en realidad es lo de menos y el querer vivir en Argentina, viviendo en los países donde vos y yo vivimos, tampoco el bienestar que uno tiene en estos países, Sí, no se puede comparar, lamentablemente. El poder caminar en las calles, el hecho de que tus niños puedan estar sin problemas afuera, el hecho de que no haya inflación, bueno, entonces se vive con una tranquilidad que no se puede, que lamentablemente no se vive en Argentina. Pero yo creo que por el tipo de juramento hipocrático que uno realizó y teniendo ese tipo de oportunidad, yo diría que sí a esa oportunidad. Ahora después, a todas las otras, yo creo que por ahora y a la altura de que estoy en mi carrera, por ahora todavía le seguiría haciendo un beneficio a mi país desde el lugar donde estoy, ¿no? Eh, Hasta por ahora. Eh, yo creo que en el futuro tal vez llegaría el momento de volver pero y ¿no pensás que y ustedes también, que allá tienen muchos contactos con argentinos, no sé cómo será, que yo también después privadamente te voy a invitar si querés? En Austria tenemos en Viena un grupo de argentinos, familias Ujú, argentinas que hay, que me encantaría que formes parte también, porque son claro, muchos investigadores, profesionales de la salud de distintas áreas, y hay muchísimos, te diste cuenta que valoran mucho al argentino como profesional en el exterior. Y nos desarrollamos muy hacia adelante porque somos muy, digamos, ambiciosos por querer investigar más, por querer crecer, por querer saber más. Lo triste es que a veces pasa que vas de Argentina, te volvés de Europa a Argentina y pasa como lo que le pasó a Favaloro, ¿no? A uno el propio país no lo reconoce y todo lo que podemos llevar, yo digo, los profesionales de lo que aprendimos afuera, llevar para nuestro país para enriquecer y eso de poder interactuar los profesionales, ¿no? De la salud y de los distintos ámbitos. Yo creo que lo que le podemos dejar, no sé si también tenés la misma opinión a nuestro país como moraleja, que
no ser tan individualista, sino también aceptar lo que se trae de afuera, aprender de lo que viene de afuera, porque de esa forma vamos a sacar nuestro país en todos los ámbitos adelante. No sé, yo te digo porque estuve como docente universitaria, yo estuve del 2000, yo me vine en el 90 a Austria, yo me vine a estudiar prácticamente acá, yo estudié en Argentina profesorado de Educación Física y Relaciones Internacionales y después me vine a estudiar acá psicología y bueno, seguí con mi carrera. Estuve muchos años en el área clínica, también en la universidad, como universidad docente, y estuve dando clases en la ciudad de Bahía Blanca, donde soy natal, soy Ajá. bonaerense, en la Universidad del Sur de Argentina. ¿Y qué pasaba? Como me invitaban como profesora docente, profesora invitada, ¿no? Digamos. Y daba clases, claro, a los estudiantes les fascinaba que alguien que dio clases en Europa, que venía con esa mentalidad global, con otras teorías, saliendo de lo Claro, que es el psicoanálisis, con lo que es la nueva psicoterapia, viste las terapias acá, que la psicología tiene otro enfoque en Europa, claro. fantástico. Pero ¿qué pasaba? Los colegas de allá que están en el ámbito del psicoanálisis, es como que tenían miedo de que les cambiaras la estructura, de que trajeras algo nuevo y era como que no, esta me va a boicotear. No pensaban que uno va, porque ya estamos en una edad, vos sabés que acá el docente a los 50 ya se jubila, ¿no? O Ujú. sea, entonces vas con la idea no de lo que vas a ganar, porque nosotros vamos a irnos con nuestra jubilación, digamos, europea. Claro que es Hacemos bueno. de Sí. vocación por amor al país, de querer llevarle y darle la posibilidad de traer nuevas teorías, Claro. nuevos conocimientos académicos para globalizar la situación. Y no sé cómo serán las otras provincias, pero sabes que fue imposible y no fui la única que le pasó. Conmigo se volvieron 3 o 4 profesionales también de Argentina. Acá Mm, nos volvimos en el 2019 porque era imposible seguir avanzando. No podés, si tenés familia, mantener el nivel de vida que llevas acá, ¿no? claro, claro. Y yo creo que es algo que realmente le deseo de corazón a nuestro país. Cuando te contacté fue porque me encantó de la forma que hablaste, con esa decisión al gobierno argentino, cómo enfocaste la situación de manera constructiva. Me sentí reflejada. Dije que fue cuando te contacté y enseguida me puse contenta que me diste respuesta. Que dije, qué suerte, otro argentino que también siente de corazón, ama su país, pero no puede quedarse en su país porque se desarrolló profesionalmente afuera y su mismo país no le da la posibilidad, ¿no? O no es el momento justo en ese sentido. Y yo creo que nos están escuchando muchos argentinos. Y yo creo que tanto en la medicina como es tu ámbito, que realmente te felicito por haber tenido el coraje, la valentía de haber hablado, porque no te creas que no llega a los oídos del gobierno, llega, porque Mm, el argentino hoy está cansado de ser tropezado. La sociedad argentina está creciendo, las nuevas generaciones van a pensar de otra forma. Y creo que si nosotros constructivamente, si abrimos la boca y hablamos, lo hacemos realmente por amor a nuestro país, porque queremos verlo de otra forma. Y no es que nos fuimos porque no queremos a la Argentina, nos fuimos porque quisimos progresar. Nos encantó claro. el estudio, armamos la profesión y de cierta forma creo que es muy importante que vean tu ejemplo también y ojalá, te lo digo de corazón, que la Argentina valora el médico que sos, como también otros profesionales que sabes que hay rondando por acá en el ámbito de la investigación y la medicina, para llevar esas, lo que se llaman acá, acá le dicen cabezas claras, ¿no? Se llama, no sé cómo le dicen ustedes, para llevar esas potencias, digamos, profesionales, para mejorar la calidad profesional nuestra, porque vos que también estás en el área de la neurociencia, leí algo, que Ah, investigas mucho, sabes que por algo que no sé si el ciudadano sabe, cuando nosotros somos, vos sabes que cuando somos cruzados con distintas culturas, ¿no? Tenemos genes diferentes y es como la cultura argentina, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de intelectual nuestro, por las diferentes culturas que tenemos, es mucho más elevado al que, por ejemplo, tanto el sueco como el alemán o el austríaco se puede concentrar o orientar solo en una área. Ujú.
sigo siempre como la autista, ¿no? O solo en Mm. la técnica, o solo en la medicina. Si es en la medicina, o solo en la urología, o solo, ¿no te pasa? O solo en la Sí, gastroenterología o muchísimo. en la enteriología. Mientras que Muchísimo. el argentino, si vos tenés hecho turnos de médico general y tenés tu especialidad, el médico argentino te sabe tratar cualquier patología el mismo. Mientras que el europeo, el médico de cabecera, ya te va con la orden a la orden a la otra. O sea que es Claro. solamente una oficina de dar órdenes para derivar. Mm. Y eso que es el argentino, que tenemos que somos multifacéticos, o sea, nosotros tenemos muchísimos dones. Yo creo que eso es algo que realmente se puede valorar de nuestra cultura. Y ojalá que todo eso en nuestro país cambie, ojalá que el gobierno empiece a valorar a la gente que se fue y que quiere volver, pero no vuelve porque no puede, porque no tiene posibilidades de progresar. Te cierran las puertas en lugar de decir, ustedes que estudiaron afuera, los integramos. Traes un título de Argentina, vos sabés que te homologan mucho y podés Mm. seguir estudiando. Vas con un título de Europa Argentina y te ponen trabas, 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 trabas por miedo, porque piensan que si vos venís de una universidad del primer mundo les podés quitar el puesto. Y no es que uno va con la idea de quitarles el puesto, uno va con la idea de integrarse como profesional. Te estoy hablando en nombre de un montón de argentinos que están acá en Viena, Entiendo, que han entiendo. vivido la situación. Yo tengo mi carrera ya armada, estoy en otra etapa, pero me gusta hablar en nombre de los argentinos. Y agradeciéndote por la nota, me gustaría que antes de cerrar esta nota les hables bueno, porque te están escuchando en nuestro país, en Argentina, ¿qué consejos les das? Yo creo que el consejo más importante que uno puede dejarle a las personas es que el miedo no es bueno. Acá no hay que tener miedo, porque el miedo en realidad no nos da ningún tipo de beneficio. Y decía una persona que yo suelo escuchar mucho, él decía, la energía que uno toma en tener miedo es la misma energía que uno puede tomar en pensamientos positivos. El nivel energético, el gasto energético es el mismo. Entonces nosotros tenemos que elegir si vamos a tener miedo o tener pensamientos positivos. Entonces invirtamos nuestra energía en tener pensamientos positivos, no tengamos miedo porque la estadística dice que esta mortalidad es baja, la mortalidad es baja. Ahora sí ser responsable, que es diferente. Pero yo cuando estoy resfriado, yo me quedo en la casa para no contagiar a las personas. Bueno, acá sería lo mismo, ¿no? Al menos que necesites ir al hospital. Pero no tener miedo, sino que tratar de concentrarnos en energías positivas. ¿Qué haces para mantenerte en equilibrio? Porque se te ve una persona muy tranquila, Ah, equilibrada. bueno, mi esposa diría que yo hago demasiadas cosas. Ella, ¿Es argentina o es sueca? sueca, sueca. Sueca. Entonces ella diría que yo tengo que realmente bajar un cambio muchas veces, muchas veces. Bueno, pero está en la cultura. Ayer estuvimos grabando hasta casi las 1 de la mañana. Yo trabajo como músico también, así que hago ¿Sos música. músico? Sí. ¿Qué Estuvimos tocas? grabando. Toco los sintetizadores para una organización internacional. Y ahora como los conciertos no permiten más de 50 personas, los hacen todo por virtual. Tenés un don artístico también. Qué bueno. ¿Y ella también es música? No, para nada. No. Por eso no entiende. Y Eh, cómo se lleva una cultura multiculti? no, al principio fue difícil porque había mucho choque, sobre todo cuando uno se muda, ¿no? Pero ahora uno ya entiende los dos tipos. Y como ella vivió en Argentina muchos años, entonces entendemos los dos. ¿Van Y seguido a Argentina? sí, fuimos el año pasado, yo tenía pasajes para este año y me lo pasaron de marzo, me lo pasaron a octubre y ahora en octubre me lo pasaron para el próximo marzo. Así que, pero tratamos. ¿Qué pensás antes? Decía, ¿cuánto tiempo vamos a vivir con esta pandemia? Yo creo que lamentablemente si se siguen con las mismas estrategias se va a alargar un poco más.
El Si se sigue. próximo verano estaremos libres de pandemia, si Dios quiere. No, pero estaremos libres de una ola. Bueno, bueno, Siguiendo con estas estrategias. Cambiando totalmente las estrategias es otra cosa. bueno, Cristian, te agradezco muchísimo, muchísimos éxitos. Bueno, Hago cierre y nosotros podemos seguir 2 minutitos después del programa, ¿sí? dale. Muchas Gracias. gracias. Gracias Hasta a luego. todos. Hasta luego.